Bien, jóvenes, siguiendo con esta segunda parte de las eras geológicas, ¿no? Vamos a ver la era primaria o paleozoica, ¿no? Esta era primaria o paleozoica está compuesta de subáreas, de periodos: el periodo cámbrico, el periodo ordoreico, el periodo silúrico, el periodo devónico, el periodo carbonífero y el periodo pérmico, ¿no? En esta era eh, prácticamente solamente había vida animal, ¿no? Perdón, marina. Significa la era paleozoica, ¿no? Significa vida antigua, ¿no? Y en los primeros tiempos de vida estaba eliminada al mar. Obviamente, en esta época solamente había vida marina, ¿no? Moluscos, eh, que hacía pues de alguna manera posible eh, medusas, los gusanos, los caracoles, los corales, ¿no? Entonces, esto era solamente vida marina, ¿no? Vida marina. No había otra forma de vida en, en la Tierra. Y esto hace aproximadamente 350 millones de años que aparecieron los primeros vertebrados. O sea, se trataba de peces cuyo cuerpo estaba cubierto por una coraza ósea. ¿Sí? Ahí recién se dio inicio a los primeros peces, ¿no? A los primeros peces. Y hace 488 millones de años ocurrieron eh, la extinción masivas del Cámbrico ordovícico. Entonces, durante este tiempo desaparecieron muchos pancreópodos y conodontes. También se redujo significativamente el número de especies de las trilóbites, ¿no? Y esto tuvo lugar a principios de la época paleozoica, ¿no? Eh, en este periodo hubieron muchos periodos. El primero fue el periodo cámbrico. Y este periodo cámbrico, ¿no? Tiene una duración de entre 570 a 500 millones de años antes de nuestra era, ¿no? O sea, al principio, en este periodo, en el periodo cámbrico, se da una explosión de vida que pobló los mares, pero la tierra firme permanecía estéril y la vida animal continuaba confinada por completo a la vida marina. O sea que de alguna u otra manera solamente se podía dar o se daban señales de vida en el fondo del mar. Luego viene el periodo ordovícico, ¿no? El periodo ordovícico comenzó aproximadamente hace unos 500 millones de años, ¿no? En esta época los mares se retiraron, dejando grandes áreas descubiertas. Y tenemos que ver que en aquella época los continentes se acercaban unos a otros y también se produjo una gran cantidad de actividad volcánica. Y esto propició a que se elevaran las montañas y el clima fue bastante uniforme y tibio en toda la Tierra, ¿no? Eh, y los grandes afectados de esta época fueron, pues, indudablemente los seres marinos, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los únicos pobladores del planeta y desaparecieron en un 50% de los corales y cerca de las 100 familias biológicas que habían en aquellos tiempos, ¿no? Moluscos, algas, ¿no? Seres pues que de alguna u otra manera daban vida al mar, ¿no?
Luego viene el periodo silúrico. ¿Qué pasó con el periodo silúrico? Este periodo, el periodo silúrico, tiene un aproximado de 430 millones de años y el nivel de los mares tiende a variar y se produjeron los primeros plegamientos de la corteza terrestre. O sea, el clima fue templado, ¿no? Se fue haciendo más seco en algunas zonas. La especie vegetal ya empezaba a extenderse sobre la tierra, ¿no? Ya había eh, algunos indicios de plantaciones, ¿no? Eh, y las plantas eran llamadas, pues, xerofitas, que tenían un sistema vascular, tejidos que transportaban el alimento para la circulación del agua, ¿no? Y luego viene el otro periodo, el periodo devónico. Este periodo devónico también se conoce como la edad de los peces, por la gran cantidad de la abundancia de sus fósiles. Y se desarrolló con un periodo más o menos entre 400 y 350 millones de años de nuestra era. Fue una época de una gran actividad volcánica y también de formación de montañas. El clima era cálido y había una gran cantidad de precipitaciones fluviales que contribuyeron a que las plantas se desarrollasen por todo el planeta, ¿no? Luego del periodo devónico viene el periodo carbonífero. Y este periodo carbonífero comenzó hace unos 350 millones de años, ¿no? O sea, también tiene su antigüedad, ¿no? Y hubo fuerte movimiento de la corteza terrestre, se alzó el fondo de los mares, miren, o sea, se originaron cadenas de montañas por el plegamiento de las capas externas de la corteza y otras áreas se sumergieron, o sea, desaparecieron, ¿no? Y luego viene el periodo térmico, ¿no? El periodo térmico que da fin a la edad primaria o paleozoica. ¿Y en qué consistió el periodo pérmico? Eso se le calcula una antigüedad de 270 millones de años, ¿no? En aquella época, las zonas de la Tierra se unieron en un único continente llamado Pangea, y las regiones que correspondían a América del Norte se formaron los Apalaches. Se completó la formación de las grandes cadenas de montañas de Asia, Europa y América. Y de ahí se dio inicio a la formación, ¿no? O porque emergió la parte central de la cordillera andina, con un clima bastante árido y cálido en el hemisferio sur y glacial en el hemisferio norte. O sea, se fueron marcando las diferencias estacionales, ¿no? En esta época, ¿no? Se conoce también como la época de la gran mortandad, ¿no? Por ser la primaria y la secundaria entre los periodos pérmicos y triásicos, ¿no? Se empezaron a hacer extinciones más dramáticas y de peores consecuencias en el seno de la Tierra, ¿no? Desaparecieron un gran número de especies. Se calcula que el 90% de todas las especies, el 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres, entre ellos, ¿no? Los crinoideos, los branquípodos, los briosos, los cefalópodos, 21 familias de reptiles y 6 de anfibios. Además, una gran cantidad de insectos, árboles, microbios, ¿no? Y los conocidos tribolites desaparecieron por completo en una extinción en masa, ¿no? Esto dio pues término también que además de los arquesauros, los que no eran dinosaurios, por supuesto,
la mayoría de los terápidos y los grandes anfibios, ¿no? O sea, tras esta catástrofe, sobreviviría solamente un 10% de las especies presentes a las finales del Pérmico, ¿no? O sea, se dio un periodo de gran extinción que condujo a la dominancia de los dinosaurios, ¿no? Bien, esto es lo que es la era primaria o paleozoica. Vamos a dar ahora la época secundaria o la época mesozoica, que es la edad de los dinosaurios, ¿no? Y tiene una extensión de unos 200 años hasta unos 70 millones de años antes de nuestros días, ¿no? Y esta época, la época mesozoica, empezó con una gran actividad volcánica y, y eso permitió que se formaran los bosques, ¿no? Se formaron los bosques petrificados de Arizona y la Europa fue invadida por grandes océanos, lo mismo que grandes extensiones de América y del África. Aparecen los primeros reptiles en esta época, ¿no? Aparecen los primeros reptiles. Imagínense que eran pues de grandes dimensiones, ¿no? Estos reptiles de grandes dimensiones. Aquí podríamos considerar estos reptiles eran de gran tamaño, como los dinosaurios. Y algunos reptiles empezaron a volar, como el ranforinco, que era semejante al murciélago, ¿no? Y al final de esta era evolucionaron las plantas con flores llamadas angiospermas, y estas se diversificaron por todo el mundo. Se extinguieron los dinosaurios y comenzó la gran diversificación de los animales, ¿no? Y esto de una u otra forma dio inicio también al periodo Triásico. En el periodo Triásico, ¿no? Se inicia más o menos con un periodo de 245 millones de años, ¿no? Y en este periodo se detuvo la proliferación de especies, ¿no? Y este periodo queda marcado por la aparición de Gondwana, cuando Pangea se dividió en dos supercontinentes del norte, la Eurasia y el sur, Gondwana. Luego viene el periodo Jurásico. Este periodo Jurásico empezó más o menos hace 200 millones de años y nuevamente se dio aquí el avance de los mares. Se extendieron las selvas o las llanuras pantanosas, con grandes lagos y grandes ríos, ¿no? Y finalmente viene el periodo Cretácico, ¿no? Este periodo Cretácico tiene una duración más o menos de 65 millones de años. Hay una gran actividad orogénica, ¿no? O sea, la creación de montañas, como las rocallosas de América del Norte y algunas partes de los Andes. Y aquí empezó un gran crecimiento de la vegetación. Por ejemplo, Australia y América, ¿no? En el sur de América. En cambio, en esta parte, los territorios estaban cubiertos de glaciares, ¿no? Esta es, jóvenes, la era secundaria mesozoica, en su periodo Triásico, Jurásico y grande el periodo Cretácico, ¿no? Donde aparecen los grandes reptiles, ¿no? Especialmente el dinosaurio. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con la parte final de las eras geológicas.